Continuamos en esta mañana con nuestra serie de estudios sobre la doctrina bíblica de la santificación, y en nuestra serie que hemos estado llevando desde hace ya varios domingos, nos encontramos en este momento estudiando el papel preponderante que tiene nuestra interacción con el pueblo de Dios en nuestra santificación personal. Es nuestra la responsabilidad de usar adecuadamente los medios que Dios nos ha provisto para que podamos crecer en santidad. Es nuestra la responsabilidad de usar esos medios que Dios nos ha provisto para que podamos crecer en santidad personal. Y siguiendo el esquema de un hombre de Dios que ya predicó sobre este tema, hemos dividido los medios de santificación en dos. En primer lugar, estamos viendo los medios corporativos y en segundo lugar veremos los medios individuales de santificación. Los medios corporativos son aquellos que fluyen en el contexto de nuestra relación con la iglesia. Los medios corporativos de santificación son aquellos que fluyen en el contexto de nuestra relación con la iglesia a la cual pertenecemos. Los medios individuales son aquellos que fluyen en el contexto de nuestra relación solitaria con Dios, como cuando estamos haciendo nuestro devocional personal, cuando meditamos nosotros solos en la palabra de Dios, en la persona de Dios. Esos son medios individuales de santificación. En el primer estudio que dimos sobre los medios corporativos de santificación, vimos en la Escritura la enorme importancia que tales medios tienen para nuestra santificación personal. Y lo hicimos bajo dos líneas de pensamientos. Vimos en primer lugar que cuando todo creyente es unido salvíficamente a Cristo, es igualmente unido a su iglesia. Cuando somos unidos salvíficamente a la persona de Cristo en nuestra conversión, también somos unidos vitalmente a su iglesia, que es su cuerpo. Es decir, hermanos, que aunque nosotros seguimos siendo individuos, ya nunca más podemos ser individualistas. Somos individuos. La conversión no quita eso. Tenemos nuestra forma particular de ser. La conversión no quita eso, excepto si es una forma de ser pecaminosa. Pero seguimos siendo individuos, pero ya no podemos más ser individualistas. Una persona que ha sido unida vitalmente al cuerpo de Cristo no puede pretender, bajo ningún concepto, desarrollarse como creyente fuera del contexto de su unión con el cuerpo al cual él ha sido unido. Es como intentar cortarme la mano y que mi mano continúe siendo vital, llena de vida. Eso no puede ser. Tan pronto se le corta la mano a una persona, esa mano ya deja de ser una mano viva, comienza a secarse hasta que llega a pudrirse completamente. Y eso es lo mismo que le pasa a una persona que afirma ser creyente, pero se ha situado fuera del contexto de la iglesia local. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos sido unidos únicamente a Cristo, también fuimos unidos a la iglesia, a su iglesia. En segundo lugar, vimos que los dones especiales que Cristo ha otorgado para la santificación de su pueblo son dados dentro de la iglesia y operan en el contexto de la iglesia. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12 al 14, que son los capítulos donde el apóstol Pablo habla más abundantemente en el Nuevo Testamento acerca de los dones espirituales, vemos que los dones que Dios ha dado a su iglesia son dados para la edificación del pueblo de Dios y en el contexto de la iglesia funcionando como tal. Por ejemplo, si yo estoy aquí parado predicando en la mañana, es porque en la mente de la iglesia y de los pastores que la gobiernan, ellos entienden que yo tengo el don de poder predicar la palabra de Dios. Si no, no estuviera aquí parado. Eso no es un orgullo, es simplemente una realidad. ¿Ustedes se imaginan que yo ahora tome este don que pensamos que el Señor me ha otorgado y me vaya de la iglesia y diga de ahora en adelante yo he decidido usar ese don para mí mismo? Yo voy a ponerme en mi habitación delante de un espejo y todos los días o semana tras semana me voy a predicar la palabra de Dios. Yo supongo que el día que yo haga ese anuncio, ustedes algunos pensarán que yo me he vuelto loco. Bueno, es exactamente lo mismo que hace un creyente cuando dice que tiene algún don espiritual, pero que Dios se lo ha otorgado para su propia edificación personal. No, hermano.
Los dones espirituales son dados en el contexto de la iglesia y para la edificación de la iglesia. Por lo tanto, si yo me sitúo fuera del contexto de la iglesia, no voy a recibir los beneficios que Dios ha intentado para mí en el contexto de la iglesia funcionando como tal. Es lo mismo que el cuerpo humano. Todos los miembros del cuerpo tienen una función distinta, pero todos se necesitan mutuamente. Por ejemplo, cuando el estómago nuestro requiere de comida, el estómago comienza a mandar señales. ¿Señales de qué? De hambre y de deseo de comer. Bueno, ya nuestro estómago ha hecho su parte, nos está diciendo, por favor, necesito comida. Bueno, ahora nuestros ojos ven la comida, pero los ojos no pueden hacer absolutamente nada con esa comida que ven. Necesitan de los pies para acercarnos a ella, luego necesitan de las manos para tomarla. Pero la mano tampoco puede ingerir los alimentos. Ella necesita de todo el aparato digestivo y así sucesivamente. Es lo mismo que ocurre en la iglesia del Señor. Primera a los Corintios capítulo 12. Primera a los Corintios capítulo 12 versículos 20 al 27. Dice el apóstol Pablo, hablando de la iglesia, comparándola con el cuerpo humano precisamente. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Para qué? Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, la iglesia, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. La iglesia es un cuerpo, hermanos. El cuerpo de Cristo. Y si una persona, repito, se sitúa voluntariamente fuera de ese contexto, no recibirá los beneficios que Dios ha diseñado para nuestro crecimiento en santidad y los cuales son recibidos cuando somos parte activa de ese cuerpo de santos. Otro texto que necesito buscar en esta mañana es Efesios 4. Todo como introducción antes de pasar a considerar el tema que nos ocupa hoy. Efesios capítulo 4 versículos 11 al 16. Dice el apóstol Pablo, hablando a una iglesia local, y él mismo, es decir, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? Con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos juntos, es la idea, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y noten bien, hermanos, este último versículo, de quien todo el cuerpo, sin excluir ninguno, por más insignificante que a usted le parezca ese miembro, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, usando cada uno los dones que el Señor le ha concedido, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, por más grande que sea un individuo, y más anchas que sean sus piernas, esa persona perdería el equilibrio si le faltara el dedo gordo de los pies.
el dedo gordo del pie, una cosa que uno ni lo ve porque siempre está metido en un zapato. Pero ese miembro tan pequeño mantiene la estabilidad del cuerpo. Usted tiene en sus oídos una piececita que se llama el laberinto medio. Si esa pequeña pieza llamada laberinto se inflama, a usted le da laberintitis. Y si a usted le da laberintitis, usted comienza a tener mareos. Y no puede sostenerse en pie simplemente porque hay una pequeña pieza dentro del cuerpo que usted ni siquiera la ve y tal vez, aparte del domingo hoy que lo ha oído, tal vez nunca en su vida había oído hablar del laberinto medio. Sin embargo, a usted le mantiene el equilibrio esa pequeña pieza que está allí y usted no puede permitir que se inflame esa pequeña pieza. Hermanos, el cuerpo de Cristo es exactamente igual. Nunca piense que hay un miembro tan insignificante dentro del cuerpo que usted no lo necesita. Nosotros nos necesitamos todos mutuamente. Ustedes me necesitan a mí, yo los necesito a ustedes, todos nos necesitamos mutuamente. Es de esa manera que Dios ha diseñado el cuerpo de Cristo. Y esta ha sido básicamente la línea de pensamiento que seguimos en nuestro primer estudio sobre los medios corporativos de santificación. La semana pasada, sin embargo, nos apartamos del plan original que teníamos pensado para estos estudios, ya que los pastores vemos la necesidad de ampliar un poco más el concepto de membresía de una iglesia local. Ya hemos visto la enorme importancia de ser miembro de una iglesia local, pero ahora es necesario que ampliemos un poco más este concepto, ya que muchos penosamente se sienten tranquilos al respecto, simplemente porque sus nombres aparecen en la lista de membresía de una iglesia. Dicen, bueno, yo soy miembro de una iglesia, mi nombre aparece registrado en la lista de miembros de la iglesia, yo fui bautizado. No, hermanos, eso no es suficiente. Otros, peor aún, se sienten tranquilos porque son miembros de la iglesia universal del Señor. Tampoco eso es suficiente, hermanos. Tenemos que pertenecer en una forma activa a una iglesia local de creyentes en Cristo. Y para tratar este tema de lo que significa ser miembros de una iglesia, también hemos seguido dos líneas de pensamiento. En primer lugar, vimos el domingo pasado lo que todo miembro tiene derecho a esperar de su iglesia. Si usted es miembro de una iglesia o está pensando ser miembro de alguna iglesia, ¿cuáles son aquellas cosas que usted tiene derecho a esperar de su iglesia? Son varios los elementos, pero podemos resumirlo en 4 pensamientos generales que lo vimos el domingo pasado. En primer lugar, usted debe esperar de su iglesia un esfuerzo serio, evidente y tangible de conformar toda la vida y ministerio de la iglesia a la palabra de Dios. Usted tiene derecho a esperar de su iglesia a ver un esfuerzo serio, evidente, tangible, de que se quiere conformar toda la vida y ministerio de la iglesia a la palabra de Dios. Si usted está en una iglesia, y puede ser esta misma, y usted nota que esta iglesia no tiene un compromiso serio con la palabra de Dios, y no tiene el menor interés de conformar la vida y ministerio de la iglesia a la palabra, sino más bien a sus tradiciones, hermano, por amor de tu alma, escapa de aquí. Ese es mi consejo pastoral. Hermano, por amor de tu alma, escapa de aquí. Tú debes esperar eso de tu iglesia. En segundo lugar, debes esperar ser responsable y amorosamente recibido en la vida de la congregación por los miembros que componen dicha grey. Eso lo ampliaremos más esta noche. Tercero, tienes derecho a esperar ser amorosa y responsablemente recibido por los pastores de la iglesia, los cuales han de velar por tu alma. Y cuarto, debes esperar que se te ha de brindar la oportunidad de descubrir y poner en operación los dones que el Señor te ha dado para el beneficio de la iglesia, y eso también lo ampliaremos un poco más esta noche. Pero el concepto de membresía es una avenida que tiene 2 vías. El concepto de membresía de la iglesia es una avenida que tiene doble vía. Por un lado, hay algunas cosas que tú debes esperar de tu iglesia. Eso ya lo vimos el domingo pasado. Pero ¿cuáles son las cosas que la iglesia tiene derecho a esperar de ti como miembro? Eso lo veremos en el día de hoy. Son 6 cosas. En la mañana de hoy solamente veremos una. Esta tarde, si el Señor lo permite, veremos 5. ¿Qué es lo que la iglesia tiene derecho a esperar de ti como miembro? En primer lugar,
que es todo lo que veremos este día, esta mañana, la iglesia tiene derecho a esperar tu asistencia fiel a todos los cultos de la iglesia, a menos que alguna causa justificada lo impida. La iglesia tiene derecho a esperar de ti asistencia fiel a todos los cultos, a menos que una causa justificada lo impida. Es decir, cuando nos unimos voluntariamente, porque recuerden que aquí no estamos coaccionando a nadie para que lo haga, pero cuando nos unimos voluntariamente a un cuerpo local de creyentes, nos estamos comprometiendo con la asistencia fiel a los cultos. Tal cosa no es opcional para un creyente en lo que respecta a su iglesia local. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Versículos 24 al 25. Repito, hermanos, eso no es opcional. En Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25, un texto sumamente conocido, dice el apóstol, autor de la carta a los Hebreos, a quien conoceremos seguramente cuando lleguemos al cielo, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Dice el autor de los Hebreos, no se dejen de congregar. Es una orden de Dios, inspirado el autor por el Espíritu Santo, que ha puesto en su palabra una orden divina. Un miembro de una iglesia no se debe dejar de congregar. Hechos capítulo 2. El libro de los Hechos, capítulo 2, el registro histórico sagrado de los primeros años de la vida de la iglesia. La iglesia nace en una forma plena en Pentecostés, el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los creyentes. Y dice en el versículo 41 de Hechos 2, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a la iglesia aquel día como 3,000 personas. ¿Y qué hacían estas personas? Bueno, ellos hacían 4 cosas, dice aquí, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La palabra que aparece en Hechos 2:42, que Reina Valera traduce, y perseveraban, es una palabra compuesta, muy difícil de traducir en español. Literalmente significa persistir en adherirse a una cosa, o estar intensamente comprometido con algo. Por ejemplo, esa es la misma palabra que aparece en Marcos capítulo 3, versículo 9, donde se nos dice que Cristo pidió a los discípulos que le tuviesen siempre, esa es la misma palabra allí, que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. La idea es la de algo continuo, algo en lo que se persiste, algo en lo que estamos fervientemente comprometidos. Pregunta, ¿en qué estaban firme y fervientemente comprometidos los hermanos de la iglesia primitiva? En 4 cosas. Primero, en la doctrina de los apóstoles. Segundo, en la comunión unos con otros. Tercero, en el partimiento del pan, es decir, en la Santa Cena. Y cuarto, en el culto de oración. Los hermanos de la iglesia primitiva seguían el mismo esquema de oración de los judíos, que tenían ciertas horas del día que iban al templo a orar. Más adelante la iglesia, cuando se desarraigó aún más del judaísmo, comenzó a tener sus propios patrones de culto. Por eso ustedes ven que en Hechos capítulo 3, cuando Pedro y Juan sanaron al cojo, ¿a dónde iban ellos? Ellos iban a la hora de oración, ellos no podían faltar a la hora de oración, porque los hermanos de la iglesia primitiva perseveraban, estaban adheridos a esas 4 cosas que aparecen allí. Ahora, ¿qué significa esto de que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles? Todo esto va a ser explicado más adelante en otro sermón, pero por ahora permítame decir únicamente esto. Recuerden, hermanos, que los apóstoles aún no habían escrito ningún libro del Nuevo Testamento cuando Lucas escribió esto, ¿verdad que no? Ningún libro del Nuevo Testamento estaba escrito. Por lo tanto, aquí se está refiriendo a la instrucción oral de los apóstoles.
Cuando aquí se dice que perseveraban en la doctrina, es decir, en la enseñanza apostólica, se está refiriendo a la enseñanza, a la doctrina que los apóstoles impartían en los cultos, porque ellos eran los pastores de la iglesia en Jerusalén. Los hermanos de la iglesia primitiva estaban siempre allí, escuchando la instrucción de los apóstoles dadas oralmente. Y no solo eso, también perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el culto de la cena del Señor y perseveraban en los cultos de oración. Y por ahora, como les digo, solo cito el texto. Más adelante vamos a predicar de ese texto, más específicamente, pero solo cito el texto para probar el punto de que toda iglesia tiene derecho a esperar de sus miembros asistencia fiel a los cultos, a menos que una causa justificada se lo impida. Pero como nuestro corazón es engañoso y el diablo es padre de toda mentira, nuestro corazón y el diablo son socios. Entonces, cuando yo digo, al menos que una causa justificada, el diablo y tu corazón se van a asociar para decirte a ti que muchas veces que tú faltas a la iglesia son causas justificadas. Así que, permítame ampliar un poquitico más ese concepto antes de seguir. Hermanos, cuando decimos a menos que una causa justificada lo impide, estamos diciendo simplemente que nuestro Dios es un Dios razonable. Nuestro Dios es un Dios razonable. Si una hermana acaba de dar a luz, ella no puede venir a la iglesia al culto de oración el próximo jueves, porque ella está recién parida, y Dios entiende eso, y esa hermana va a faltar al culto de oración, o va a faltar a los cultos de los domingos en la mañana y en la tarde, y ella no está pecando contra el Señor. Dios entiende esa razón. O vamos a suponer que usted tiene un niño bien malo. No puede venir a la iglesia en la noche tal vez porque se va a poner fría ahora tal vez estos meses de diciembre, su niño está bien malito, usted no lo puede sacar porque es una imprudencia y no tiene con quién dejarlo. Esa es una causa justificada para faltar al culto de oración. Pero hermanos, tenemos que confesar que muchas veces faltamos al culto de oración por causas que no son justificadas. Tú sabes que cuando yo salía para acá llegó una tía mía de visita. ¿Cómo yo le iba a decir a mi tía que yo iba para la iglesia? Hermano, eso no es una causa justificada para faltar al culto de oración. Dígale a su tía que usted tiene una cita con el Señor. ¿Qué ustedes pensarían de mí si el próximo domingo en la mañana yo no aparezco por parte porque una tía mía llegó de Nueva York de visita y yo tenía que atencionarla? ¿Qué ustedes pensarían de mí? Ah, no, pero claro, tú eres el predicador. No, hermano, yo vine aquí a predicar y tú viniste aquí a oírme predicar. Tenemos la misma responsabilidad delante del Señor. Los dos venimos a adorar al Señor. Eso no es una causa justificada para faltar al culto de la iglesia. Bueno, fíjate que me dolía un poco la cabeza. Hermanos, créanme, yo he venido muchas veces a predicar este púlpito con dolor de cabeza. Eso no es una causa justificada para faltar al culto de adoración al Señor. Estamos hablando de una causa que real y efectivamente te impida venir a la iglesia a adorar al Señor. Por cualquier otra causa, ningún miembro tiene derecho a ausentarse de los cultos de la iglesia. Es una falta ausentarse de los cultos de la iglesia. Vamos a suponer un hermano universitario que cuando iba a tomar sus materias se dio cuenta de que no había forma de que los jueves en la noche le quedara libre y tiene que ir a la universidad. Bueno, entendemos, esa es una causa justificada. Los jueves, no los domingos, porque esos días no se estudia. Los jueves. Pero hermanos, aún hasta los hermanos universitarios, a la hora de hacer su horario, deberían hacer el esfuerzo por ver si el jueves en la noche ese día le cae libre para poder estar aquí con la iglesia adorando al Señor. Tampoco es una causa justificada el hecho de que yo no tengo con quién dejar los niños en la casa. Usted puede traerlo a la iglesia. Usted puede traerlo y comenzar a enseñarle dominio propio a sus hijos, para que estén allí sentados tranquilos, escuchando la palabra de Dios y orando juntamente con el pueblo de Dios. Yo no estoy diciendo nada que no esté en la Escritura. Vaya a ver en la historia del pueblo de Israel cuántas veces proclamaban días de ayuno y oración, incluyendo con los niños. Y Dios no es un Dios cruel cuando Dios pide que su pueblo venga a poner sus peticiones delante de Él. Si usted es miembro de esta iglesia, hermano, nosotros estamos esperando de usted fidelidad en asistencia a los cultos de la iglesia. Pienso, hermanos, que es tan importante este punto que debemos de tenerlo aquí y estudiarlo cuidadosamente.
Si usted es miembro de esta iglesia o está considerando serlo en un futuro, debe comprender que nosotros esperamos esto de usted. Y aunque basta con el hecho de que Dios ordena en su palabra que no dejemos de congregarnos para que cumplamos fielmente con este mandamiento, permítanme dar 5 argumentos que puedan atar nuestras conciencias de tal modo que entendamos que es un pecado grave a los ojos de Dios faltar a los cultos de la iglesia, a no ser por una causa justificada. Vamos a ver 5 argumentos que puedan atar nuestras conciencias para que entendamos que es un pecado grave. Debo aclarar que estos argumentos que vamos a dar se refieren primariamente al culto de adoración de los domingos, no al de oración de los jueves o de cualquier otro día que cualquier iglesia quiera tener. Eso lo veremos más adelante. Por hoy nos vamos a circunscribir al culto de adoración los domingos en la mañana y en la tarde. Y también debo hacer la aclaración de que algunas de estas cosas ya fueron predicadas aquí en otro contexto y en otra forma, así que si algunos recuerdan algo, su memoria no le está fallando. De esto se predicó aquí. Pero yo estoy haciendo uso de un texto que aparece en Filipenses donde el apóstol Pablo dice: a mí no me es molesto repetir las mismas cosas. Y algunas cosas van a ser repetidas. Bien, ¿por qué es un pecado grave faltar a los cultos de adoración de la iglesia? En primer lugar, porque es en el culto de adoración donde Dios manifiesta su gloriosa presencia en una forma muy especial. En primer lugar, porque es en el culto de adoración donde Dios manifiesta su gloriosa presencia en una forma muy especial. Cuando la Escritura hace referencia a la presencia de Dios, lo hace en 2 sentidos distintos, aunque relacionados entre sí. Por un lado, se nos enseña en la Escritura que Dios es omnipresente, es decir, que Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Por ejemplo, en el Salmo 139, versículo 7, dice el salmista: ¿a dónde huiré de tu presencia? Y el hebreo dice: ¿a dónde me iré de tu cara? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, allí tú estás. El profeta Jeremías dice en Jeremías 23 y 24, ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Dios está en todo lugar. Pero por el otro lado, la Escritura también enseña que Dios manifiesta su presencia en una forma muy particular en ciertos lugares y bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 8, se nos dice que Jehová Dios se paseaba por el huerto del Edén. Bueno, pero Dios no está en todo lugar, obviamente también estaba en el huerto del Edén. Pero lo que Dios está diciendo allí es que Él manifestaba su presencia en una forma especial en ese huerto donde estaban Adán y Eva. En Génesis capítulo 5, versículo 22, se nos dice que Enoc caminó con Dios. Bueno, pero si Dios está en todo lugar, todos nosotros caminamos con Dios todos los días. De hecho, Pablo dice en Hechos, valga la redundancia, que en Él existimos, nos movemos y somos. Sí, pero cuando dice que Enoc caminó con Dios, lo que está diciendo es que entre Enoc y Dios había una comunión muy especial y que Dios manifestaba su presencia en la vida de Enoc en una forma especial. En Mateo capítulo 6, versículo 9, el Señor nos enseña a orar: Padre nuestro que estás en los cielos. Oh, pero Él no está también en la tierra. Sí, pero su gloria habita en los cielos en una forma especial y particular. Y en toda la Escritura observamos que esa presencia especial de Dios se manifiesta en una forma más gloriosa cuando el pueblo de Dios se reúne como pueblo de Dios para rendirle tributo y adoración. Esa presencia especial de Dios se manifiesta en una forma más gloriosa cuando el pueblo de Dios se reúne como pueblo de Dios a rendirle tributo y adoración. Por ejemplo, en Éxodo, capítulo 19 y 20. Nosotros vemos en Éxodo capítulo 19 que el pueblo de Israel se congrega para recibir la ley de Dios. Cuando Dios desciende sobre el monte Sinaí, lo hizo en medio de manifestaciones tremendas. Dice que el monte humeaba, la tierra estaba temblando, el monte estaba lleno de fuego y ellos oían un sonido de bocina que se hacía cada vez más estruendoso. ¿Y por qué Dios
se le aparece al pueblo de Israel con tantas manifestaciones extraordinarias? En Éxodo 20:20 se nos da la respuesta. Dice, Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Ellos debían comprender que la presencia de Dios estaba allí, y por tanto debían adorarle con temor reverente. Y para infundir ese temor reverente es que Dios desciende sobre ellos con tantas manifestaciones extraordinarias. Más adelante vemos en la historia de Israel que Dios volvió a repetir eso. Por ejemplo, cuando se terminó de construir el tabernáculo, se nos dice que una nube lo cubrió, tanto que ni el mismo Moisés podía entrar al tabernáculo porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Éxodo 40:35. Lo mismo ocurrió cuando Salomón inauguró el templo. Dice que una nube cubrió la entrada del templo, Primera de Reyes 8, y que nadie podía entrar allí. La presencia de Dios se había manifestado. Sin embargo, no siempre la presencia divina habría de manifestarse de ese modo, pero no por eso habría de ser menos real. Éxodo 20:24. Repito, no siempre la presencia de Dios habría de manifestarse de esa manera, pero no por eso sería menos real. Dice aquí, altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. En todo lugar. Allí vendrá mi presencia. Aunque tales manifestaciones no estuviesen presentes. Por eso dice el salmista en el Salmo 26:8, Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la memoria, de la morada de tu gloria. David dice, Señor, yo he amado tu casa. ¿Y cuál es la casa de Dios? Donde Él hace habitar su gloria. Y no por eso en ese lugar había un monte humeando, había un sonido de bocina, ni había temblor de tierra, pero la presencia de Jehová Dios estaba allí, porque Él prometió que donde quiera que Él haga habitar la memoria de su nombre, Él iba a hacer acto de presencia. Lo mismo dice el salmista en el Salmo 84, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová, aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. David está hablando allí de sus moradas, de sus altares, de su casa, el lugar donde Dios había prometido hacer habitar su gloria. Hermano, Dios prometió en el antiguo pacto que su presencia habría de manifestarse donde quiera que Él hiciera habitar la memoria de su nombre, y nuestro Señor Jesucristo hizo la misma promesa en Mateo capítulo 18. El Señor Jesucristo repite la misma promesa en el nuevo pacto, casi en los mismos términos de Éxodo 20:24. En Mateo 18, versículo 20, y por el contexto sabemos que el Señor está hablando aquí de la iglesia reunida como tal. Antes de decir lo que vamos a leer, el Señor ha dicho, si tu hermano peca, ve y repréndelo estando tú y él solo. No te oye, lleva 2 o 3 testigos. No te oye, díselo a la iglesia. No oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Y es en ese contexto que el Señor dice, versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué dice Dios en el antiguo pacto? Donde quiera que yo hiciere habitar la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. ¿Qué dice Cristo en el nuevo pacto? Donde quiera que estén 2 o 3 congregados en mi nombre, porque Él es Jehová Dios de los ejércitos hecho carne, donde quiera que estén 2 o 3 congregados en mi nombre, Cristo promete, allí estoy yo, su presencia en medio de ellos. La misma promesa.
Hermanos, la iglesia local, congregada en el nuevo pacto, es la casa de Dios. Es el lugar donde Dios ha hecho habitar la memoria de su nombre. Por eso el apóstol Pablo dice 1 Timoteo 3, 14 y 15, hablando de la iglesia congregada como iglesia, la iglesia local, no la universal, dice Pablo a Timoteo, Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Él está diciendo, Timoteo, debes cuidar los asuntos que conciernen a la iglesia, porque la iglesia es la casa de Dios. El lugar donde Dios ha prometido que la memoria de su nombre habría de habitar. Así que aunque no veamos la nube, ni la columna de fuego, ni el monte que humea, ni oigamos el sonido de las trompetas, podemos estar completamente seguros por la fe que la gloriosa presencia de Dios se manifiesta en una forma muy especial cuando la iglesia se reúne como iglesia a adorarle. Podemos estar completamente seguros por la fe, aunque no veamos ninguna manifestación extraordinaria de su presencia. Hermanos, nosotros venimos a la iglesia a encontrarnos con Dios como pueblo suyo, a darle gracias por sus bendiciones, a entonar cánticos de adoración en su presencia, a oír su voz a través de la lectura y la predicación de su palabra. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser entonces que aquellos que han sido redimidos del pecado para tener comunión con Él, descuiden la asistencia al culto que Dios ha planificado para encontrarse con su pueblo en una forma especial? ¿Cómo es posible que una persona que dice, que afirma haber sido redimida para tener comunión con Dios, descuide precisamente el lugar que Dios ha planificado para encontrarse con su pueblo en una forma especial y particular? Hermano, la próxima vez que faltes a un culto de adoración, procura tener una buena excusa para haber faltado a esa cita con Dios. Procura, hermano, tener una buena excusa para haber faltado a esa cita con tu Dios. De lo contrario, has cometido un grave pecado delante de sus ojos. ¿Por qué? Porque en primer lugar, Dios ha prometido que su presencia estará allí, y tú, hermano, una simple criatura, lo dejó esperando. Tú, hermano, lo dejaste esperando. En segundo lugar, el culto de adoración es muy importante porque es la manifestación por excelencia de la iglesia como cuerpo de Cristo. Es la manifestación visible por excelencia de la iglesia como cuerpo de Cristo. La Escritura usa muchas figuras para referirse a la iglesia del Señor. Una novia, una esposa, una familia, un edificio, un templo. Pero la figura más completa y apropiada es la del cuerpo humano. Un cuerpo donde Cristo es la cabeza y donde todos los miembros están unidos a Cristo y unidos entre sí. Y aunque dicha unidad es real en lo que respecta a la iglesia universal del Señor, tal unidad solo se hace visible a través de la iglesia local funcionando como tal. Y dentro de la iglesia local funcionando como tal, el momento cuando más claramente se manifiesta la unidad es en el culto de adoración. Es en este momento cuando se manifiesta más claramente esa unidad de la iglesia en el culto de adoración. Es en ese momento cuando los creyentes se reúnen como cuerpo, alabando todos al Señor a una sola voz. Hermanos, es muy bueno cuando uno se levanta por la mañana y el Espíritu Santo trae a nuestra alma un himno de adoración y uno en la soledad de nuestro cuarto alaba a Dios personalmente, en una forma individual. Pero aquí no venimos a eso. ¿Usted se imagina que cada uno aquí tenga deseo de cantar un himno? Y que no haya ningún director de himno, sino que de repente alguien diga, vamos todos a alabar. Y todos comienzan a cantar un himno diferente. El apóstol Pablo diría, si alguien viene a vuestro culto, ¿no pensáis que estáis locos?
Sí, parece realmente una locura, porque estamos todos adorando al Señor, pero ahora corporativamente, a una sola voz. Es como si este fuera un solo cuerpo que tiene una sola voz y una sola canción que entonar. Estamos aquí como cuerpo, adorando corporativamente al Señor, así como también cuando el pastor se para aquí a orar, este no es el momento para usted orar por sus cosas. Este no es el momento para usted inclinar su cabeza, abstraerse de lo que el pastor está diciendo para llevar sus peticiones delante del Señor. No, usted tiene que hacer un esfuerzo para unirse y conectarse con las palabras del que está orando, para que sea una oración que se levanta como cuerpo delante de Dios. Lo mismo cuando estamos escuchando la palabra, es como si fuera un solo oído que está oyendo al mismo tiempo todo lo que Dios quiere decir a su iglesia. Hermanos, todo verdadero creyente anhela la compañía de los santos más que ninguna otra cosa en el mundo. Como dice el salmista en el Salmo 133, allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¡Qué bueno! ¡Cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía! Eso es un anhelo que fluye del corazón de un verdadero creyente. Así que la falta de interés de asistir al culto revela un decaimiento o, en el peor de los casos, una ausencia total de ese principio de amor que el Señor pone en cada corazón regenerado. Lo que quiero decir es que una apatía, una falta de deseo de asistir al culto de adoración revela o un decaimiento espiritual muy serio, o simplemente revela que usted no es cristiano. Tan serio como eso, revela que usted no es creyente, usted no pertenece a este pueblo. Y por cuanto no pertenece a este pueblo, usted no le interesa reunirse con este pueblo. Dice el Señor a través del apóstol Juan, 1 de Juan capítulo 4 versículo 20, que nadie puede decir que ama a Dios a quien no ha visto, sino ama a su hermano a quien ha visto. Si usted no tiene deseo ni anhelo de reunirse con el pueblo de Dios, usted no anhela estar en esta casa con los santos redimidos, o usted está muy mal espiritualmente, o simplemente usted no tiene vida espiritual, usted no es creyente. Ese principio de amor que el Espíritu Santo implanta en el corazón de los regenerados no aparece visible en usted, sencillamente porque nunca ha sido puesto allí. Tercero, es en el culto de adoración donde se promueve y se fortalece más efectivamente la unidad de la iglesia. ¿Por qué el culto de adoración es tan trascendental? Porque es en el culto donde se promueve y se fortalece más efectivamente la unidad de la iglesia. ¿Cómo? De dos maneras. En primer lugar, por la uniformidad de criterio en lo tocante a la fe que provee la predicación de la palabra. Imagínense, por ejemplo, hermanos, que un creyente ahora no estuviera aquí. Él no estaría oyendo estas cosas. Y mientras ustedes, si el Señor lo permite, le van a dar más importancia al culto de adoración, ellos no van a estar aquí, no se la van a dar. Y no van a estar en una misma mente, ni en un mismo corazón, con el resto de la iglesia. Hermanos, la unidad de la iglesia comienza por creer todos una misma cosa, en lo que respecta a la fe. En lo que respecta a la fe, eso no quiere decir que ahora todos aquí van a comer lo mismo, van a vestirse de la misma forma. Estamos hablando en lo que respecta a la fe. Y dice el apóstol Pablo que la unidad del cuerpo de Cristo comienza cuando hay unidad de mente y de pensamiento en lo que respecta a nuestra fe. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, una iglesia que estaba profundamente dividida. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a esta congregación? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y es lo que dice Pablo a los Filipenses también en el capítulo 2. Pablo dice, completad mi gozo, Filipenses 2:2, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Cuando todos venimos a la iglesia, al culto de adoración, la predicación de la palabra provee esto, provee esta unidad de pensamiento y de parecer.
Pero por el otro lado, en segundo lugar, el culto también nos provee una excelente oportunidad para cumplir todos aquellos mandatos de la Escritura en cuanto a nuestra responsabilidad para con los hermanos de la iglesia. Hay muchos mandatos unos a otros en la Escritura. Amonestaos unos a otros, animaos unos a otros, alentaos unos a otros, servíos unos a otros. Y el culto de adoración provee una excelente oportunidad para ello, porque aquí estamos todos. Aquí estamos todos. Dice el autor de los Hebreos, no dejando de congregarnos. ¿Para qué? Para que nos exhortemos unos a otros al amor y a las buenas obras. Así que cuando se acaba el culto y usted sale huyendo por esa puerta para llegar a su casa para comer, usted está violando ese mandamiento. Usted está violando ese mandamiento. Porque el culto es para amonestarnos unos a otros, alentarnos unos a otros, saludarnos unos a otros, amarnos unos a otros. Hermanos, el culto es, en el más completo sentido del término, una reunión de familia, donde todos los hermanos vienen a reunirse luego de una semana de separación para adorar todos juntos al Dios y Padre que tienen en común. Eso es el culto de adoración. O si desean verlo de otro modo, el culto es una reunión de viajeros, es una posada, donde todos aquellos que van camino a la ciudad celestial se reúnen para animarse y exhortarse mutuamente a continuar por este arduo y peligroso camino. Eso es el culto de adoración, es una reunión de viajeros, es una posada. Cuando faltamos a los cultos a menudo, ya estamos comenzando a desligarnos de este pueblo, tanto en pensamientos como en afectos. Ya comenzamos a dejar de sentir ese afecto por nuestros hermanos en Cristo. La unidad comienza a quebrantarse. Cuarto, faltan dos más que lo veremos bien brevemente. Cuarto, el culto es importante porque es el lugar donde más ampliamente se cumple la razón por la que fue instituido el día del Señor. Debemos estar en los cultos porque es en el culto de adoración donde se cumple más ampliamente la razón por la que fue instituido este día del Señor. Hermanos, ¿qué hace un creyente fuera del lugar de adoración del pueblo de Dios? Precisamente el día que Dios apartó para que no andemos en nuestros propios asuntos ni en nuestros propios caminos, sino para que lo dediquemos a adorarle. ¿Qué hace un creyente fuera del culto de adoración ese día? ¿Qué cosa tan importante hay? Hermanos, a menos que no exista una razón válida, el lugar de los creyentes en el Señor, en el día del Señor, es con el pueblo del Señor, adorándole y escuchando su voz. Y por último, el día del Señor de adoración, el culto es importante porque es un medio indispensable para el crecimiento en la gracia. Es un medio indispensable para el crecimiento en la gracia. Ya vimos anteriormente que Dios ha diseñado la iglesia de tal manera que los componentes de ella solo pueden crecer en una forma balanceada en el contexto de la iglesia funcionando como tal. Fuera de ella eso es imposible. Efesios 4:16, en quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. Primera de Pedro 4:10, el que hable conforme a la palabra que Dios da, el que ministre conforme a la palabra que Dios da. ¿Para qué? Para que todos seamos edificados, para que todos seamos bendecidos, para que en todos Dios sea glorificado. ¿Saben una cosa? El comenzar a faltar a los cultos de adoración es generalmente, el primer indicio público de apostasía de una persona. El comenzar a faltar a los cultos de adoración es el primer indicio público. Hay muchos que comienzan privados, que nadie los ve, pero es el primer indicio público de que tú estás transitando el camino de apostasía. Y para demostrar esto, yo podría buscar otros textos, pero me voy a limitar a Hebreos 10 otra vez.
Hebreos 10, 24 al 26. Claro, por un lado revela que hay un decaimiento espiritual muy fuerte, pero en muchos casos es el primer paso que da un supuesto cristiano, porque los verdaderos cristianos no apostatan, pero es el primer paso que un supuesto cristiano da para terminar en apostasía final. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Por qué? Porque no podemos continuar en este largo camino solos, no podemos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, porque aquí está la razón de ser de este mandamiento, hermanos. En la Biblia Reina Valera hay un letrerito en negrita que dice advertencia al que peca deliberadamente. Recuerde que ese titulito no estaba allí originalmente. Y le hago la advertencia para que nadie se pare en el versículo 25 y piense que en el 26 se va a hablar de otra cosa. No, el autor de Hebreos está hablando de lo mismo y dice, porque si pecaremos voluntariamente, y el contexto claro de ese texto es apostasía, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. El contexto del autor de los Hebreos cuando dice no se dejen de congregar es por el peligro de la apostasía. Que nadie piense aquí que no va a parar en el mundo, porque eso no es verdad. La mayoría, la gran mayoría de los apóstatas que hoy están negando el nombre del Señor en alguna ocasión de su vida parecían buenos cristianos, fieles cristianos, ardientes cristianos, y dice la Escritura, el que piense que está firme, cuidado que no se caiga de boca. Nadie puede perseverar solo en la fe. Necesita de la iglesia. Necesita de la iglesia, es una necesidad. Y una persona que se está descuidando de su asistencia a los cultos, a la larga lo que va a manifestar es que toda su vida fue un impío. Toda su vida. Recuerden lo que dice el apóstol Juan, salieron de nosotros sencillamente porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, seguro que habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. ¿Y saben por qué el apóstol Juan dice para que se manifieste que no todos son? Él hubiera podido decir, salieron para que se manifestase que no todos eran. No, pero él no dice eso. Él dice, salieron para que se manifieste que no todos son en tiempo presente. Eso quiere decir, hermanos, que aún en medio nuestro puede haber todavía personas que algún día serán trofeos del diablo cuando la iglesia diga, y fulano no dice que era creyente. Hermano, comienza a faltar a los cultos. Y estás empezando a caminar el camino de los apóstatas. Esto es serio. Tome un carbón, por más encendido que esté, y aléjelo del fogón, y usted va a ver lo que va a pasar. Usted va a ver lo que va a pasar. Terminará enfriándose completamente. Bien, hermanos, no tenemos el tiempo para continuar estudiando lo que toda iglesia tiene derecho a esperar de sus miembros. Por ahora nos hemos detenido más ampliamente en el primero de sus deberes. ¿Cuál es? La iglesia tiene derecho a esperar de ti como miembro que vas a asistir fielmente a los cultos, a menos que una causa justificada en la providencia divina lo impida. Pero debo añadir aquí para concluir que aunque ciertamente ese es nuestro deber, hermanos, también es nuestro privilegio. Asistir a los cultos es verdad, es nuestro deber. Pero para todo creyente verdadero, esta es una obligación que cumplirá con toda la alegría de su corazón. Para todo verdadero creyente. Hermanos, ¿qué puede ser más placentero para un cristiano que venir a encontrarse con aquel que fue destrozado en una cruz para salvarlo del infierno? ¿Qué puede ser más placentero para un cristiano que venía a adorarle en gratitud, a escuchar su voz en la lectura y predicación de la palabra? ¿Qué puede ser más placentero? ¿O qué puede ser más placentero para un hijo de Dios que venir a encontrarse con el pueblo de Dios después de toda una semana rodeado de impiedad?
¿O tú no te cansas de estar rodeado de tus amigos impíos? En tu trabajo, ¿no te cansas? Qué bueno venir aquí a estar entre santos, entre hombres y mujeres redimidos por la sangre de Cristo. ¡Qué bueno es! Hermano, si eres miembro de esta iglesia o estás pensando serlo en un futuro, esta iglesia espera de ti asistencia fiel a los cultos. Y a la luz de todo lo visto hoy, acerca de la enorme importancia de este deber y privilegio nuestro, yo te pregunto, ¿cómo está tu corazón al respecto? ¿Cómo está tu corazón? ¿Asistes fielmente a los cultos con un corazón expectante, sabiendo que Dios ha prometido que va a estar allí? ¿Tú vienes desde tu casa con un corazón expectante, recordando que Dios hará presencia en medio nuestro? ¿Cómo te sientes cuando tienes que faltar a los cultos por una causa justificada? ¿Cómo te sientes, hermano? ¿Te sientes verdaderamente triste por no haber podido estar con los santos adorando al Señor? ¿O a ti te tiene sin cuidado eso? Hermano, sé honesto, porque eso revelará la condición de tu corazón. ¿Cómo te sientes cuando por una causa justificada tienes que faltar al culto? Cuando no pudiste cuadrar tu horario universitario para estar aquí los jueves en la noche con el pueblo del Señor, llevando sus peticiones delante de su trono, ¿cómo te sientes? Hermano, si no te importa, no te engañes a ti mismo. Tú no estás bien espiritualmente si acaso eres creyente. No te engañes a ti mismo. ¿Es para ti una carga o un deleite estar aquí hoy en la mañana? ¿Haces un esfuerzo por sacar de los cultos el mayor provecho posible? Poniendo atención a todo cuanto allí ocurre, esforzándote luego por tener comunión con los hermanos a la salida, meditando en la tarde en todo lo aprendido en la mañana. ¿Tú haces eso para poder sacar el mayor provecho del culto? Hermanos, el culto de adoración es, en definitiva, un anticipo del reino de los cielos. Estamos en el reino de los cielos ya, pero en cierta forma todavía no. No hemos llegado a nuestro destino final. Y el cielo es el culto de adoración, solo que mucho, infinitamente más ampliado. Si tú no anhelas el culto de adoración, es porque posiblemente tampoco anhelas el cielo. Si tú no anhelas el cielo, posiblemente es porque no perteneces allí. Vamos a orar. Oh Señor, nos hacemos eco de aquellas palabras que fueron pronunciadas en un momento de turbación por el apóstol Pedro cuando estaba en el monte y vio la gloria de tu Hijo transfigurarse en su presencia. Cuán bueno es estar aquí. Pedro quería hacer en aquella ocasión 3 enramadas para quedarse en el monte santo, contemplando tu gloria. Oh Señor, te pedimos perdón, porque debemos reconocer que no siempre hemos tenido esa expectativa, porque no hemos estado contemplando tu gloria con los ojos de la fe. Pedro te vio glorificado, ya tú estás glorificado. Por lo tanto, cuando haces presencia en el culto, es el Cristo glorificado quien está aquí. Oh Señor, que tu Santo Espíritu use toda esta información que hemos predicado en esta mañana y nos ponga el mismo sentimiento que había en Pedro en aquella ocasión. Qué bueno es estar aquí, para que vengamos con ese mismo sentido de expectación y de anhelo esta tarde, y también para seguir escuchando cuáles son nuestras responsabilidades como miembros de esta iglesia. Sé con nosotros ahora, Padre, te lo suplicamos en Jesús. Amén.